bienvenidos. Es una suerte contar con colaboradores como FECOBI, como Fran Merino, capacidad de organizar esta jornada en tan poco tiempo, pero también, como siempre. Bueno, yo quería hablarles, yo como directora de este seminario que celebramos este año, pues 14 años, 14 años en este seminario en el que por lo menos en los últimos 12 años siempre le hemos dedicado un espacio para hablar de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, como un modelo que entendíamos que tenía que ser dado a conocer en España y desarrollarse. En los últimos años hemos hecho estas reuniones online, antes eran presenciales en la sede de la Universidad de Valencia, pero nos facilita una mayor participación el tener estas reuniones vía online. Bien, este año o tradicionalmente empezaría diciendo, lo que hemos tratado siempre de traer a este seminario son las experiencias. Es decir, las experiencias que se estaban poniendo en marcha para conocer pues, el por qué han surgido, qué problemáticas han planteado. Y este año le hemos querido dar un enfoque mixto. Seguimos presentando experiencias, por eso este año contamos con la experiencia de la cooperativa Travensol, que ya nos visitó hace años en un seminario presencial. Paloma, ya estuvo Paloma en aquella ocasión también, pero este año pues hemos incorporado otras dos nuevas experiencias, a Xuntase, que es una experiencia de cohousing intergeneracional, si no me equivoco. Ahora Mariasu nos hablará de su experiencia. Y Sistar Cohabitage, yo no la conocía, así que tengo mucho interés también en conocer esta experiencia. Pero queríamos dedicar en esta jornada una especial atención al tema del régimen económico, porque nos parece que es uno de los puntos más conflictivos o que más dificultades puede generar. Por eso quisimos invitar a David Guardiola, que la verdad fue un placer contactar con él, conocer su disponibilidad y luego pues también responsables de entidades financieras como Juan Garibi de FIARE Banca Ética, Carlos López de Caixa Popular. Bueno, os quiero recordar que cerréis los micrófonos las personas que no estéis interviniendo para no tener interferencias. Bien, yo voy a presentar ahora a la mesa inaugural y quiero decir unas palabras. Luego les pasaré también la palabra a ellos para que puedan intervenir en este acto inaugural. Si te parece bien, Fran, lo hacemos así. Por supuesto. Vale, yo yo me presento. Yo, aparte de ser directora del seminario, soy profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia y, bueno, miembro del Instituto de Investigación en Economía Social desde su fundación. Conmigo me acompañan en esta mesa virtual, me acompaña Blanca Jiménez Garrido, que es la subsecretaria de la Presidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana. Quiero destacar que esta jornada cuenta con la financiación de esta consellería, a la que estamos muy agradecidos, no solo por el apoyo que nos está dando a la universidad, gracias a un convenio que nos permite pues estudiar y hacer jornadas y divulgar estos modelos de cooperativas de vivienda, sino en sí por el apoyo que están dando a la vivienda social y cooperativa en la Comunidad Valenciana, como nunca. Y eso es gracias a las personas que están allí trabajando, entre ellas pues Blanca. Así que aprovecho para agradecer a Blanca el apoyo que nos dan desde la Consellería de Viviendas. Y también contamos con el presidente de la Federación Valenciana de Cooperativas de Vivienda, Vicent Diego Ramón, que no sé si está ya presente, es el que estábamos esperando. Sí que está por aquí. Está perfecto. Bueno, pues Vicent está aquí en representación de las cooperativas valencianas. Yo, como les decía, antes de darles a ellos la palabra,
quería decir pues algo sobre la temática que tenemos hoy. Quiero hablarles de las cooperativas de vivienda, lógicamente, pero para recordar que las cooperativas de vivienda son cooperativas de usuarios. Dentro de las categorías de cooperativas no son cooperativas de trabajadores, son cooperativas de usuarios. Usuarios de viviendas que podrían ser propietarios o no de las mismas, pero que tiene que darse una característica, y es que los socios de las cooperativas de vivienda tienen que ser los usuarios de las mismas. Esto es una característica necesaria de las cooperativas de vivienda. No es una cooperativa de meros propietarios incluso, ha de ser una cooperativa de usuarios, sean o no propietarios de esas viviendas. Nosotros en España solo hemos conocido cooperativas de viviendas en las que los socios eran propietarios de las mismas. Y esto seguramente viene por el interés y por el afán político que ha habido en que todas las personas tuvieran un fácil acceso a la propiedad de las viviendas. Hablo de años atrás. Pero las cooperativas de vivienda tienen dificultades cuando consiguen atribuir la propiedad de las viviendas a los socios. ¿Por qué? Porque si el socio es propietario, vamos a tener dificultades para asegurar que el propietario viva en la vivienda y no alquile o ceda la vivienda a otra persona. Ese es un primer inconveniente. Por los derechos que tiene la propiedad, los derechos que tiene el propietario sobre un bien. En segundo lugar, si el usuario de la vivienda es propietario de la misma, vamos a tener dificultades para condicionar a quién puede vender, si puede vender o no, a quién puede vender y por qué precio. Eso va a estar fuera de nuestro alcance. Piensen que incluso el Código Civil prohíbe que se pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto de los vecinos para quedarse con una vivienda cuando el propietario quiere venderla. Lo dice expresamente el artículo 396 del Código Civil. Esto es un claro ejemplo de todos los derechos que se le confieren al propietario. En tercer lugar, la cooperativa, cuando una vivienda se ha transmitido a un tercero, no puede obligar a ese tercero a ser socio de la cooperativa, porque la cooperativa no deja de ser una entidad asociativa. Uno accede voluntariamente. Recuerden el principio de puertas abiertas. Si tú has adquirido la propiedad, serás propietario, pero no estás obligado a ser socio de una cooperativa. Tercer problema. Cuarto problema. Si las viviendas están en un edificio, formando parte de una comunidad con elementos comunes, con bienes privativos, entra en aplicación necesariamente la ley de propiedad horizontal. La ley nos indica cómo se va a gestionar esos elementos comunes, con lo cual el papel de la cooperativa ahí pierde mucho sentido. No extraña, por tanto, que muchas cooperativas de viviendas que atribuyen la propiedad de las viviendas a sus socios se disuelvan con rapidez. Y son muy poquitas las que perduran en el tiempo, con lo cual podríamos decir que no tenemos experiencias apenas de cooperativas de viviendas en este país. Una situación totalmente distinta sería si las cooperativas se constituyeran como cooperativas de viviendas en cesión de uso, que es lo que fuera de nuestro país se conoce como cooperativa de viviendas. Una cooperativa de viviendas es una cooperativa que tiene la propiedad de las viviendas, los socios son los usuarios de esas viviendas. Y eso es una cooperativa de viviendas. ¿Está prohibido fuera de nuestro país las cooperativas en las que ceden la propiedad a los socios? Yo no diría prohibida, porque en algún país existen, como en Irlanda o en Italia, pero es algo extraordinario.
no es lo usual. Y lo que te diría un cooperativista es que, ojo, es que si le damos la propiedad perdemos el control. Ya no sabemos aquí quiénes son los socios, ya no podemos, ya no tenemos una comunidad, no podemos controlar el precio se dispara, con lo cual todas las ventajas de una cooperativa de vivienda prácticamente desaparecen, ¿vale? Bien, entonces, una cooperativa de viviendas de uso es muy útil que se desarrolle y se generalice en nuestro país. Tiene muchas ventajas porque permite controlar la membresía. Recuerda que en una cooperativa una persona que quiere ser socio lo tiene que pedir y se le tiene que autorizar. Con lo cual uno se puede asegurar de que sabe lo que es una cooperativa y está dispuesto a comprometerse a participar en la gestión cooperativa, a asumir lo que sean los acuerdos mayoritarios, los principios de información, formación, educación cooperativa están precisamente para eso, para dar esa cultura y esa formación cooperativa a los socios, pero es que además se frena el crecimiento del precio de las viviendas porque no se venden libremente. Ojo, ni las viviendas ni los derechos sobre las viviendas, porque si lo que se está vendiendo es el derecho de uso al precio que uno quiera poner, estamos en las mismas. Da igual que uno pueda vender la vivienda al precio que quiera, que uno pueda vender su derecho al uso de la vivienda al precio que quiera. O sea, está la especulación servida. Y nos hemos cargado la comunidad y nos hemos cargado lo que es una vivienda asequible para todos. Por tanto, puede decirse que las cooperativas de vivienda cumplen una importante función social. Y esto es muy importante transmitirlo a las administraciones públicas, precisamente porque las cooperativas bien gestionadas y bien reguladas frenan la especulación y consiguen, donde están implantadas, que los precios de las viviendas no se disparen, de todas las viviendas, no solo de las viviendas cooperativas. Hay, por tanto, un interés general. La Administración debería de tener un interés general en el desarrollo de este modelo de viviendas, porque junto con la vivienda pública de protección pública son los dos principales instrumentos para garantizar el derecho a una vivienda digna de todas las personas. Con esto quería yo recordar que estamos hablando de cooperativa, tenemos que pensar en principios y valores cooperativas y realmente lo que queremos es dar a conocer lo que es una cooperativa de viviendas, que nosotros le estamos llamando cooperativa de viviendas en cesión de uso para diferenciarlas del modelo que teníamos, que era poco cooperativo. Poco y en ocasiones nada. Bueno, pues ya he trasladado lo que quería decir para dar pie a esta jornada y voy a pasar la palabra. Por favor, quería recordar que cierren los micrófonos, por favor. Quería pasar la palabra a, pues de momento debería de pasársela a Vicenfra, pero no sé si está Está ya. por allí, sí, está desde el inicio. Aquí estoy. Perfecto, Fran. Pues, Vicente, pues tienes tú la palabra y yo cuelgo. Gracias. Bien. Gracias, Gemma. Blanca, bienvenida. Gemma, como siempre, has dado una lección de lo que es una auténtica cooperativa. Muchas gracias. Hoy tenemos la ocasión de, como ha dicho muy bien Gemma, en esta visión es la segunda jornada que hacemos en colaboración con UDESCOP, que es de la Universidad de Valencia, la Federación de Cooperativas de Viviendas, que me honro en presidir, y también tenemos la suerte que va a inaugurar la jornada Blanca Jiménez, secretaria autonómica de la Consellería de Vivienda. Yo quería solo resaltar, porque ya después de lo que ha dicho Gemma me queda poco que añadir, pero que estamos llevando a la práctica, que hoy estamos haciendo una jornada poniendo en la práctica la colaboración público-privada, que nosotros llamamos cooperativa, donde la administración, las cooperativas y la sapiencia de la universidad
se ponen al servicio del cooperativismo. Yo creo que este aspecto es importante porque hoy trataremos uno de los pilares que tiene el cooperativismo. Yo suelo poner un ejemplo, como estamos en Valencia y algunos habréis comido paella, voy a poneros el ejemplo de la paella, que una cooperativa es donde todo el mundo aporta, la administración, si es cesión de suelo, aporta suelo, los socios aportan lo que necesitan para financiar las viviendas y siempre hay una pata de esa mesa que a veces cojea y a veces no. Es la financiación, que puede ser llevada a cabo por los propios socios o que se precise la financiación externa bancaria. De la banca pública aún no, aunque a lo mejor Blanca nos dirá que un poco podrá apoyar, pero sí de la banca privada, y hoy vamos a tener esa experiencia o esa aportación. Al mismo tiempo, va a verse como, lo ha dicho muy bien Gemma, experiencias. ¿Se me ve? Porque ¿se me ve bien? Vale, sí, adelante, Vicente. También experiencias de unas de cooperativas en cesión de uso, unas que han precisado financiación y otras cómo se han podido autofinanciar, que es una forma en la que creemos que sí que es posible. Precisamente ayer tuvimos una sesión con el Ayuntamiento de Valencia donde se veía claramente cómo una cooperativa puede funcionar cediendo suelo, un ayuntamiento y la colaboración entre los socios de una cooperativa, que son los que van a disfrutar de ese servicio, y es una forma de tener un derecho de alojamiento, que es lo que se pretende. Como ha dicho muy bien Gemma, puede ser vivienda en propiedad o puede ser vivienda en cesión de uso, que es el caso que nos ocupa hoy, donde el socio tiene derecho a vivir mientras quiera y pueda, y de esa manera tiene un hogar digno, como los socios prefieren, con los servicios que precisan, incluso como todos sabemos que después de la pandemia que hemos sufrido, queremos una vivienda con otro tipo de servicios. Y esto es lo que vamos a pretender en la jornada de hoy. Yo quiero acortar y cedo la palabra a Blanca Jiménez, que inaugure esta jornada, que vamos a disfrutar los 100 y pico que estáis conectados, y vamos entre todos ver cómo esa situación que queremos en un futuro se ha hecho y puede hacerse. Muchas gracias. Blanca, cuando quieras, inauguras. Gracias. Hola, buenas tardes. Menuda responsabilidad. Me recuerda a que he inaugurado este pantano, esta jornada. No, es tremendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias, Vicente, y gracias a Fran Merino, que es nuestra salsa, nuestro bajo en todas las salsas, ¿no? Pues muy bienvenidos, y desde luego a la gente que se ha conectado, pues les agradezco mucho que tengan este interés por este movimiento colaborativo, ¿no? Y cooperativo, porque pienso que los hechos históricos determinan que es hacia donde nos dirigimos, ¿no? Entonces, bueno, desde la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda, nosotros, bueno, pues como la mayoría sabéis, estamos en el momento de la información pública. Aprovecho para decirlo por si cualquiera de las personas que están escuchando aquí este espacio, ¿no?, de comunicación y de conocimiento tienen interés, vean cuál es nuestro borrador de proyecto de ley para que puedan alegar todo aquello que consideren adecuado, ¿no?, para mejorar un proyecto de ley que todavía tiene que pasar informes, abogacía, jurídico consultivo, acabar en
en una aprobación, en su caso, del Consejo y luego tramitarse como un proyecto de ley en las Corts, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí esto ha sido participativo. Este primer proyecto de ley de viviendas colaborativas en cesión de uso, sobre todo destinado para intentar medidas de fomento que a lo mejor tenían alguna dificultad de índole legal, es un momento muy propicio para que alegáis lo que consideréis. También quiero señalar que el inicio de este proyecto de ley fue precisamente las asociaciones, el asociacionismo fundamentalmente cooperativo senior, que siempre lo digo, en septiembre de 2019 vinieron a hablar con el entonces conseller y lo propusieron como una, en ese momento se planteó mucho como una alternativa a las residencias de personas mayores como yo y como Vicente, que aunque no lo parezca es incluso mayor que yo. Entonces, nos pareció muy adecuado por el momento histórico y lo resumo en 3 líneas. Por un lado, tenemos el problema evidente sobre el derecho a la vivienda digna, adecuada y fundamentalmente asequible, y este problema se puso de manifiesto como consecuencia de la crisis inmobiliaria y financiera de 2008, que tiene su origen, como todo el mundo sabe y no hace falta repetir, en Lehman Brothers, ¿no? en la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, vimos claramente, y yo creo que esto ya no es objeto de interpretación, que si consideramos la vivienda no como un derecho, sino la vivienda como un objeto de especulación, un instrumento económico en sí mismo especulativo, no relacionado con su fin mismo, lo que se crea es una burbuja que causa, pues como decían en el 15M, ¿no? Gentes sin casa y casas sin gente, un sinsentido. A esto se le añadió en el año 2019 pues, los problemas climáticos que tuvieron como consecuencia la DANA y arrasaron parte de Alicante, y bueno, pues probablemente porque se había permitido construir en zonas no muy adecuadas por su inundabilidad, y vimos el gobierno valenciano de primera mano un problema verdaderamente grave que había que afrontar porque había que conseguir de manera inmediata una solución habitacional para lo que estaba pasando. Luego a esto se le añade, como si fuera, por si fuera poco, la COVID. O sea, la gente se tiene que encerrar en su casa y tenemos los problemas evidentes de soledad, personas mayores que estaban en su casa aislados, que incluso mueren en su casa aislados, y luego también incluso los problemas de viviendas pequeñas donde tienen que convivir casi las 24 horas del día un montón de personas. Entonces, esto ya nos evidencia que aquí hay un problema. Y bueno, y por si fuera poco, ya como colofón final, la guerra en Ucrania, la guerra de la invasión rusa en Ucrania, y por lo tanto ahí estamos viendo sus derivadas de inflación galopante como consecuencia del aumento de las materias primas y los gastos añadidos que impactan sobre las economías familiares, ¿no? De traslado, etc. Por lo tanto, ante todo este panorama, la respuesta sensata, ¿cuál es? Pues probablemente tener una vivienda con un espacio privado y luego también espacios comunes, lo que se llaman las viviendas colaborativas. Y eso es a lo que hemos intentado hacer frente o regular y facilitar su financiación desde este borrador. Por lo tanto, el borrador del proyecto de ley de viviendas colaborativas tendría 3 partes claras. Por un lado, para evitar que haya confusión, definir qué es una vivienda colaborativa y que tiene que ser aquella que tiene una zona de uso privado y luego espacios comunes. En esos espacios comunes, por ejemplo, sería muy
muy razonable que hubiera espacios para el teletrabajo. Abro un inciso, el coworking, que hasta hace 3 años era una cosa como de ciencia ficción, ahora mismo es muy de sentido común, incluso una oportunidad de negocios para un montón de bajos comerciales incluso, ¿no? Entonces, si nos parece que, ya digo, esa vivienda colaborativa tiene que tener espacios comunes en los que se pueda, por ejemplo, teletrabajar, donde suponga un ahorro energético porque tengas, pues no sé, como comedores con cocinas más comunitarios, muy importante lo del tema del lavadero, en fin. Un ahorro energético, un ahorro también económico, porque, otro inciso, para las personas que somos mayores, pues también pensamos que cuando llegue el momento de la jubilación, pues oye, en fin, generalmente tus ingresos disminuyen y luego además también tus condiciones físicas disminuyen. Pues cuanto más se te facilite tu vida, pues ahorrando mediante servicios comunes y no sé, y no destinando tanta parte de tu vida en las cosas más cotidianas, pues yo pienso que muchísimo mejor. Entonces tiene, ya digo, una parte que es la definición de los espacios físicos o que podríamos considerar teóricamente como lo que es una vivienda colaborativa, eso por un lado. Luego, en segundo lugar, también definir un mínimo de los estatutos y de su gobernanza, porque claro, lo fundamental que define a este tipo de viviendas es la comunidad, como dicen muchas veces en Cohabitem, y que me parece maravilloso, la sociocracia, ¿no? El hecho de que las decisiones se adoptan democráticamente. Y luego el tercer aspecto que también aborda es el aspecto de medidas de fomento. Y dentro de esas medidas de fomento, el suelo, porque sí que hay suelo público, que precisamente porque cumple finalidades públicas, como antes ha dicho Gemma, podríamos establecer que sean de adjudicación preferente para este tipo de viviendas colaborativas. También se ha incluido, y esperemos que continúe, la posibilidad con una consignación presupuestaria muy humilde, pero bueno, tenemos mucho dinero, de 2 millones de euros, para poder garantizar a las entidades financieras los préstamos a estas asociaciones y cooperativas de viviendas colaborativas en cesión de uso. Y luego también establecemos la compatibilidad de medidas de fomento como la del derecho de superficie del suelo con la posibilidad de, siempre y cuando entren dentro del marco de los ingresos, de unos ingresos máximos, o sea, máximos como mínimos, la posibilidad de compatibilizar las ayudas, sobre todo que vienen en el plan estatal de la vivienda, con la cesión de uso del suelo, o sea, con la cesión del suelo, derecho de superficie, fundamentalmente. Y luego, nada, voy a acabar diciendo que para nosotros las entidades merecedoras o las asociaciones o cooperativas merecedoras de estas ayudas públicas entendiendo que es dinero público o son una manera de favorecer de derecho público, tendrían que tener fundamentalmente la característica de tener una titularidad única de la edificación, es decir, ser una cooperativa en cesión de uso o una asociación sin fin de lucro, que el espacio de los servicios, que haya un espacio de servicios comunitarios y otro residencial, pero la función principal sea el uso residencial de vivienda y luego las actividades comunitarias complementarias de ese servicio residencial de vivienda. Y luego, pues eso, la gestión comunitaria, como decían el otro día, más que comunitaria, que tiene otro sesgo, ¿no?, de los espacios y servicios comunes de los usuarios. Bueno, yo no voy a consumir más tiempo porque estoy deseando escuchar a todas las demás personas que intervienen. Luego también disculparme porque aunque Elena Azcárraga, que es la directora general de Vivienda, ya está conectada y permanece aquí,
Pues yo la verdad es que dentro de una hora me voy a tener que ir, así que disculpadme, pero bueno, todo mi agradecimiento y mi apoyo a iniciativas como estas. Gracias. Blanca, no has inaugurado al final el pantano. Diríamos que vamos a dar paso ya a las actividades. Vamos a darle paso, por tanto, yo creo a Fran Merino, porque hay una primera mesa sobre régimen económico de la cooperativa de viviendas en cesión de uso. Ya os he dicho ese tema monográfico del régimen económico que queríamos darle especial atención, y luego veremos las experiencias. Y como el moderador va a ser Francisco Merino, director técnico de FECOBI, pues te cedo la palabra, Fran, para que tú puedas presentar al panel de expertos y continuar con la jornada. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gemma, por darme la palabra. Rápidamente o de manera, bueno, primero saludar a todas las personas, que son ya 92 las que nos acompañan, y rápidamente paso a presentar a David por recuperar el tiempo de retraso que llevamos, ¿no? Pero nada, simplemente, bueno, para mí es un placer poder coordinar o poder ser de facilitador de esta jornada. Si bien quiero agradecer también la colaboración de todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y que disfrutemos de esto, ¿no? Sin más dilación, presento a David Guardia. David Guardia es una persona muy importante en el mundo de la cooperativa de cesión en uso, pues, al menos una persona importante en su impulso en el territorio español y catalán. Es coordinador del equipo técnico y de proyectos de promoción en SOS3CIVI. SOS3CIVI, como sabréis la mayoría, es una entidad que apuesta por la cooperativa de cesión en uso desde el año 2004 a través de una asociación que impulsaba este modelo, y que en 2009 se convierte o impulsa al mismo tiempo una cooperativa para ponerse en marcha, y a la que actualmente viven más de 100 personas, si bien tiene más de 1000 personas socias. David, además de ser experto en la gestión económico-financiera, también está vinculado al ámbito del asociacionismo, del cooperativismo de vivienda, en concreto en la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña, AVICOP, y también es miembro de la sectorial de vivienda cooperativa en cesión en uso, de la Xarxa, de la CHES, de la Xarxa de Economía Solidaria, o Red de Economía de Alternativa y Solidaria, REAS, ¿no?, en castellano. Sin más, te doy la palabra para que nos presente un poco la ponencia titulada Modelo de Sostenibilidad Económica y Financiación del Cooperativismo de Vivienda en cesión en uso. Así que, adelante. Vale, moltes gràcies. Pensava una mica fer la xerrada en valencià català. Tot i això, si hi ha qualsevol problema, doncs anem compaginant amb el castellà o el que sigui necessari. Vale? Llavors, també volia agrair molt fortament a la Gemma per la capacitat de síntesi que ha tingut, perquè ha explicat millor del que jo m'hagués atrevit, moltes idees forces, doncs, i amb coses pràctiques, no?, com l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús trenca la lògica, doncs, històrica de l'habitatge cooperatiu en propietat, i que, com vam tenir l'oportunitat de comentar, en molts països, doncs, quan parlen d'habitatge cooperatiu, efectivament fan servir el nostre model i no pas aquest, no? Nosaltres aspirem a que un dia no ens calgui tenir aquest adjectiu, no?, de cessió d'ús, i que realment quan la gent... Por favor, en español. Bueno, sí, en principi, quan vaig preguntar per la xerrada, em van dir que es podia fer tant en català com en castellà. Tot i això, com que veig que hi ha molta gent como veo que hay mucha gente del Estado, de fuera del Gobierno Valenciano, de Cataluña y de las islas, pues no hay problema, vamos alternando, lo hacemos en castellano. Gracias, gracias David, porque efectivamente al ser online tenemos muchas, a lo mejor la mayoría no son de aquí, entonces yo te agradezco, sí, que te pases al castellano, por favor, gracias. Pues, sí, lo de Canarias, de Canarias. Correcto, sí, no, también ha entendido que normalmente la lengua vehicular o es una de las dos lenguas oficiales también en la Comunidad Valenciana, entonces pues también es habitual que hagamos muchas cosas también en valenciano, en catalán, y por eso esta
esta intención, ¿no? Pero ningún problema, y sobre todo si es online, que es más fácil que venga mucho otra gente. A ver, como decía, pues yo creo que Gemma ha dado un poco en el clavo, ¿no? Y en el sentido, nosotros en el sector apostamos para que a medio plazo realmente dejamos de tener adjetivo, ¿no? En decisión de uso, porque si tenemos adjetivo es porque la hegemonía actualmente de la vivienda cooperativa todavía es de quien fortalece, de quien difunde un modelo de propiedad, pero en un futuro será al revés, ¿no? Cuando alguien piensa en cooperativa de vivienda, seremos nosotros y nosotras, y cuando alguien quiera hacer una cooperativa de vivienda en propiedad tenga que decir, no, pues una cooperativa de vivienda en régimen de propiedad o en régimen de no sé qué, ¿no? Los raros será el otro modelo, ¿no? Bueno, la intención era hacer un poco de repaso básico en temas económicos y de financiación, pero es un típico tema que yo creo que es más interesante también que surja a partir de preguntas y de cuestiones. Entonces, tengo una pequeña presentación básica para comentar temas, pero también espero que el debate después sea rico, ¿no? Tanto de elementos económicos, de aportación, algo de fiscalidad y de financiación, ¿no? en este ámbito. Entonces, a ver si puedo compartir pantalla. La presentación sí que será en catalán, pero como es lengua románica, supongo que todo el mundo lo podrá entender. Entonces, a ver si consigo aquí. ¿Vale? Bueno, básicamente, yo la primera cosa que quería comentar es que el modelo cooperativo económico depende del modelo de cooperativa de vivienda que queramos generar, ¿no? Y aquí es el modelo, he cogido la diapositiva que hacíamos al principio en Sostres Civic para explicar el modelo económico, que ahora no cuadra muy bien con la realidad, ¿no? En su momento explicábamos pues, que más o menos el 30% del coste de la vivienda tendría que ser aportado por las personas socias en forma de capital social o otras aportaciones obligatorias, pero en todo caso aportaciones iniciales, y el resto lo podríamos financiar, ¿no? Pero sin duda ese 30% es una parte muy importante. Siguen habiendo proyectos con una parte de cofinanciación y de aportaciones, digamos, de las personas socias en estos valores, pero cada vez más, al menos en Cataluña, estos últimos años, pues el contacto con las políticas públicas y el hecho de aproximarnos, digamos, a los estándares europeos, que dicho un poco a lo bruto, pues se basan en que, por desgracia, la gente con menos recursos, pues tenemos que pagar la vivienda no de golpe, sino a poquito y, por tanto, mensualmente por el uso de la vivienda, pues que cada vez más nos hemos parecido más pues, a lo que podría ser un modelo de alquiler en régimen cooperativo, es decir, que la parte económica se apoye más en la parte, digamos, financiada y, por tanto, también en las cuotas mensuales y menos en la aportación de personas socias. Ahora mismo, en Cataluña, ningún proyecto en cesión de uso supera aportaciones de los socios del 25% del total. Y el mínimo pues, está en un 2, en un 3 o en un 4%, digamos, ¿no? Entonces, esto lo quería explicar porque esto es así no solo porque hemos podido recibir subvenciones o otras políticas públicas que lo han favorecido, sino porque nuestro modelo político iba hasta aquí, es decir, iba hacia hacer un modelo lo más asequible posible, y esto pues pasa para hacer cuotas mensuales lo más posible que sea posible, ¿no? Valga la redundancia. Disculpad si en alguna cosa me encallo porque el castellano no es mi lengua materna. Entonces, ¿qué tipo de aportaciones tenemos los socios, ¿no? Pues la mitad de las personas que estamos aquí ya lo sabemos, ¿no? Pues lo importante es entender lo que se trata, porque ¿qué nos pasa? Que en varios territorios tenemos nombres diferentes, en varias cooperativas tenemos nombres diferentes, pero básicamente tenemos una parte que es una contraprestación por el uso de la vivienda. Entonces, que muchas cooperativas le dicen cuota de uso o canon de uso o similar, ¿no? Y esto es importante porque esta parte no es retornable en la medida pues, que es una contraprestación. Hay leyes de cooperativas que la prestación por bienes o servicios, digamos, directamente prohíben que pueda ser capital social u otras aportaciones, sino que son aportaciones que no integran el capital social, y por tanto es la parte básica, digamos, de las aportaciones, y que sería equivalente pues, al alquiler, ¿no? Después aquí vamos a sumar pues, la repercusión de costes, ¿no? La repercusión de costes lo digo porque una cooperativa en cesión de uso o una cooperativa en principio tiene este carácter mutualista, ¿no? Que también explicaba muy bien Gemma al principio, que tiene una lógica de precio de coste.
Entonces, esta lógica precio de coste, porque al final, aunque las leyes autonómicas de cooperativas, como explicaba Gemma, nos consideren muchas de ellas, no todas, una tipología, digamos, diferente a las cooperativas de consumo, conceptualmente, si entendemos que hay cooperativas que producen y cooperativas que consumen, la cooperativa de vivienda es un tipo de las que consumimos, que no por ello quiere decir que el modelo de decisión de uso tenga que ser cooperativa de usuarios en aquellos territorios donde haya un marco legal que haya la tipología de vivienda, O sea, esto a veces genera confusión. Lo que se refiere, Gemma, es que como concepto, ¿no? Es una cooperativa de consumidores y usuarios. Y esto es así porque en el sector, y aprovecho para hacer un poco de reflexión, el sector de promotor inmobiliario es muy complejo en el sentido pues, que requiere una profesionalización muy alta. Y por otro lado, también históricamente ha habido una parte importante de promotores que han utilizado la cooperativa con finalidad instrumental y, por tanto, una instrumentalización de la fórmula cooperativa por parte de otra empresa o de otra entidad que no sea cooperativa, lo que está vulnerando es otro principio cooperativo, que es el de autonomía cooperativa, que es un principio de la Alianza Cooperativa Internacional. Entonces, muchas cooperativas de vivienda han rozado o han sobrepasado lo que entendemos como falsa cooperativa, sin duda, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, lo explico para entender que es básico que la cooperativa pues entienda que sus habitantes, como decía yo al principio, pues son los socios y socias que viven y que, por ejemplo, en la ley valenciana se permite que se pueda ceder la vivienda a personas no socias hasta un 25%, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ley catalana está prohibido. Es decir, no puedes hacerlo con los locales, pero no puedes hacerlo con las viviendas, porque la tentación de tener un grupo reducido de promotores que sean socios y que estén en el Consejo Rector de la cooperativa de viviendas y al fin y al cabo la persona que hace uso de la vivienda en el régimen que sea periférico en la toma de decisiones de la cooperativa es una pulsión y un riesgo importante que tenemos que siempre tener alerta y estar atentos y atentas, ¿no? Bueno, todo esto me he enrollado un poquito para variar, pero era para explicar que la cooperativa, las diferentes leyes resumen que son consumidores que se agrupan, ¿no? Colectivamente para acceder a un bien o servicio, ¿no? Entonces, por esta razón, la repercusión de costes tendría que ser a precio de coste, es decir, el IBI, los servicios que tienes, etcétera. Y la vivienda también. Una cooperativa de vivienda como principio no tendría que tener, digamos, excedentes en este caso, ¿no? Esto lo digo porque nos diferencia fuertemente de otros tipos de fórmulas sin lucro, ¿no? Como fundaciones u otras, ¿no? Por ejemplo, y lo vinculo con temas, digamos, de financiación. Nosotros nos hemos encontrado con entidades financieras que nos dicen, oye, voy a hablar con tal fundación y tiene una cuenta de explotación donde lo que gasta y lo que ingresa, aquí hay un margen que le genera un flujo de caja, ¿no? Que sin duda reinvierte en la fundación y en otros proyectos de lo que sea, porque por eso es sin lucro y es social, pero a lo mejor es de VPO y la fundación va al máximo de VPO cuando el coste es menor, ¿no? Entonces, esta lógica aquí en la cooperativa no lo tenemos por lo bueno y por lo malo. Lo bueno es que este carácter mutualista hace que sea precio de coste, lo malo es que no tenemos márgenes a veces, ¿no? Entonces, aquí vamos al tercer punto, que son otros fondos. Entonces, que la lógica de las leyes de cooperativas nos digan que somos a precio de coste, cosa que no pasa con otros tipos de cooperativas, digamos, esto conlleva a que tengamos, a mi entender, que prever, digamos, otros fondos para asumir otras cuestiones. La diferencia es que no es el excedente que hay de una operación o de una actividad económica, sino es un fondo conocido, aprobado, acordado por los socios, con una destinación, con una gestión colectiva. Entonces, es la gran diferencia, ¿no? La Fundación X que mencionaba antes, pues cogerá el beneficio y lo reinvertirá para lo que sea. Aquí se trata de tener un acuerdo societario o por estatutos o lo que sea, ¿no? O reglamento de régimen interno, en principio por estatutos, pues para fijar, digamos, qué fondos hay. Entonces, los dos primeros estamos de acuerdo que son por el uso de la vivienda y por los servicios adicionales que lleva, ¿no? El uso de la vivienda, que es la amortización del préstamo hipotecario, y este segundo tema, pues aquí había, pues eso, impuestos, gestión, servicios, ¿no? Pues si hay servicios de cualquier tipo, pues aquí se tienen que incluir, ¿no? Esto aparte de que una cooperativa haga una cuota, haga 5, le diga de un nombre, le diga de otro, ¿no? Pero vendría a ser, pues, entradas y salidas, ¿no? Un poco aquí. Y el tercer punto, pues es el que comentaba, ¿no? La necesidad de generar fondos. ¿Qué hemos conocido? Un segundo que cierro la puerta. Disculpad.
¿qué hemos conocido, qué conocemos que haya? Pues bueno, hay cooperativas que tienen fondos en caso de impago, por ejemplo, ¿no? Que se llaman de morosidad, de solidaridad, de lo que sea. O fondos en caso de personas ya preventivamente, que no puedan, que tengan rentas bajas o que se puedan quedar en paro, o fondos que funcionen por criterios diferentes, ¿no? También hay cooperativas, en este caso la nuestra, porque sin duda nosotros somos una cooperativa muy pequeñita en términos internacionales, pero grande por el momento incipiente que tenemos en el País Valenciano y en todo el Estado en general. Y, por ejemplo, nosotros, es un tema en Sostres Cívic, pues de la cooperativa, ¿no? La cooperativa tiene un compromiso fuerte por la replicabilidad, entonces tiene, por ejemplo, una cuota, un fondo mínimo a partir de la amortización del préstamo hipotecario o antes, si baja a partir de cierto importe, para hacer reinversión. En cierta forma, pues sí que entendemos que buscamos un equilibrio entre la cooperativa, déjame hacer un poco de exageración, ¿no? Entre la cooperativa de 5 familias que se cogen un caserío y que por tanto la propiedad colectiva a lo mejor se diferencia, o sea, puede tener una vivencia poco diferente a una copropiedad, digamos, porque al final es un grupo pequeñito, con una toma de decisiones libre, a lo mejor no es en marco de una colaboración público-cooperativa, sino en un ámbito de autorregulación muy fuerte, donde pueden hacer lo que quieran. Entonces, a nuestro entender, se produce este tipo de vivencias y a la vez la necesidad de generar una política cooperativa, pues, que permita la aplicabilidad, el crecimiento y el interés general, ¿no? Entonces, estos fondos pues, pueden ser de diferente tipo. Y hasta conozco una cooperativa en suelo público que hacía un fondo para que cuando acabase cuando le quitasen el suelo, tuvieran suficientemente fondo para comprarse otro edificio, ¿no? O para trasladarse, ¿no? O otro que, pues, que hicieron un fondo inicial de reserva y lo financiaban con el préstamo, ¿no? También al final cada uno hace sus inventos aquí. Y por último, la aportación de capital. La aportación de capital, pues... sí que es cierto que nuestro modelo, ¿vale? Sirve en parte para cofinanciar y por tanto estamos rozando lo que comentaba antes de que algunas leyes autonómicas también dejan claro que la prestación del servicio de la vivienda pues no puede integrar el capital social, ¿no? Pero en la medida que esta prestación de servicio pues es la cuota mensual, pues se puede entender que una aportación de capital social inicial, aunque vaya a cofinanciar la operación, pues puede encajar en este modelo. Entonces, a partir de aquí, pues son conocidas, pues cuando es aportación de capital, pues estamos hablando también cuando hablamos de cuota de uso o de cuotas de servicios, pues son ingresos de la cooperativa. Cuando hablamos de otros fondos, puede haber algunos que son ingresos, otros que vayan a reservas o otras fórmulas, y cuando vayamos a aportaciones de capital, pues muchas ya lo sabéis, pues estamos hablando de un capital social que puede ser retornable o el Consejo Rector puede rehusar su retorno para que sí integre el patrimonio neto, pero en cualquier caso no es un ingreso, sino que va al balance de la cooperativa, ¿no? Y fortalece el patrimonio neto en los fondos propios de la cooperativa. Entonces, muy básico también, ¿no? Pues qué financiación externa estamos hablando. Por un lado, pues préstamos, que la mayoría, lo normal es que si hacemos préstamos de cierta dimensión sean hipotecarios, es decir, que funcionen como garantía hipotecaria, es decir, que el inmueble se puede ejecutar como tal, ¿no? Entonces, esto hay que mencionar que el modelo en algunos territorios donde hay esta versión más público-cooperativa se están haciendo préstamos hipotecarios con la garantía del derecho de superficie y de suelo público, ¿no? Y cuando hay la propiedad plena, pues es sencillamente pues, la garantía hipotecaria del inmueble, ¿no? Sin duda que hay otro tema que a lo mejor no hace falta entrar, que es las tasaciones inmobiliarias, ¿no? Y cómo, por ejemplo, repercuten en nuestro modelo, ¿no? Yo recuerdo en nuestro caso que tuvimos una dura lucha con nuestra tasadora para que no nos aplicara los márgenes de desocupación, por ejemplo, y de morosidad que establecían, porque nos equiparaban en este ámbito al alquiler, ¿no? Entonces nosotros decimos, sí, similar al alquiler en relación al régimen económico de cuotas mensuales, pero nada que ver. El régimen cooperativo, la relación societaria, los vínculos, la participación y sobre todo los derechos y obligaciones de los socios hacen que estos ratios los podamos cuestionar por el hecho de que entendemos que no va a haber desocupación, no va a ser más baja, digamos, porque hay una lista de espera, porque hay un compromiso, digamos, en caso de impago por personas socias que hace realmente que no sea una entidad gestora de un parque de alquiler al uso, ¿no?
Otra financiación que puede existir, deuda subordinada. Aquí en Cataluña también está siendo habitual la emisión de títulos participativos, ¿no? Esta emisión de títulos participativos, hablamos de deuda subordinada, digamos, porque en un orden de prelación, digamos, de retorno de la deuda, podríamos decir pues, que está en medio, ¿no? Entre el creditor ordinario y el capital social, ¿no? Es decir, primero pues, pagaríamos al arquitecto, después a la deuda subordinada y finalmente los fondos propios del capital social, ¿no? Claro, el préstamo hipotecario sí, exacto. O sea, cuenta con una garantía adicional, es un poco diferente, pero bueno, básicamente sería en este orden, ¿no? Y esto de los estudios participativos, pues es un elemento pues, que la mayor parte de leyes de cooperativas, digamos, recogen y que es habitual en el mundo cooperativo hacerlo, con una doble finalidad, cofinanciar, pero en muchos casos también, digamos, atraer o no sé, comprometer el entorno, ¿no? Nos hemos encontrado con entidades financieras que han puesto dificultades y otras que lo han valorado, especialmente cuando ha habido una dispersión importante. Es decir, si esta gente han sido capaces de encontrar 200 personas que pongan 1.000 euros o 300, hombre, tendrán cierto impacto, cierto reconocimiento y cierto aval también social, no solo económico, ¿no? Entonces, esto de los títulos participativos, hay entidades que nos han... no sé cómo decirlo en castellano, levantado la ceja, digamos, ¿no? Y otras pues que lo han visto muy positivamente. Nosotros siempre recomendamos que sea un tanto por ciento, porque aquí cabe pues, entrar en el retorno, en el plazo, en los intereses, ¿no? Pero la otra cosa interesante de los subordinados de títulos participativos es que tenga un carácter estable, es decir, que si prevés un tanto por ciento razonable, no hace falta que tengas en cuenta el retorno del principal, digamos, solo pago de intereses, ¿no? Es decir, que se ha entendido como una financiación estable a largo plazo, ¿no? A lo mejor puedes prever cierta reducción de estos títulos, ¿no? Pero mucho más estable. Esto siempre y cuando tengas plazos largos, sistemas para que pueda haber rotación fácil, ¿no? Y que sea un tanto por ciento pequeñito respecto al total, ¿no? Otras financiaciones, pues sin duda hay experiencias en Cataluña de préstamos participativos, de crowdfundings, digamos, crowdfundings para financiar un piso social y su aportación de capital social inicial, para financiar el mobiliario del espacio común, para no sé qué, ¿no? Pues esto funciona más o menos, ¿no? Depende también de cada cooperativa, cada proyecto. Y después subvenciones, antes lo comentaba la Blanca Jiménez también, el esfuerzo también para intentar que las subvenciones de plan estatal de vivienda o de los Next Generation ahora o la financiación a la promoción de turno vaya a la vivienda cooperativa en situación de uso. Esto es clave porque hay muchos territorios en el Estado donde esto no ha llegado. O bien porque no se acordó con el Estado, cada comunidad, pues un fondo suficiente o porque no se ha previsto para financiación que no sea propia o bien porque por el motivo que sea, ¿no? Entonces esto es clave y en Cataluña ha sido de las cosas que ha hecho crecer este submodelo más social o más público cooperativa de la vivienda cooperativa en cesión de uso, ¿no? Que es aquella que cuenta con una colaboración pública importante. Y también ayuntamientos. Nosotros tenemos ya algunos ayuntamientos que han hecho subvenciones, ¿vale? Con más o menos acierto. Algunas, por ejemplo, pues para pagar estudios técnicos, para pagar equipos de arquitectos, para pagar la gestión de la cooperativa o hasta la inversión, digamos, subvenciones diversas, que algunas han ido pues, a fondo perdido por la propia lógica cooperativa y otros han ido a condición que los socios cooperativistas a lo mejor sean de este municipio o de este área o a lo mejor un tanto por ciento. Esto del condicionamiento de la libertad cooperativa con la colaboración pública es un tema que a lo mejor después en el régimen económico podemos hablar también, ¿no? Bueno, esto un poco. Garantías en el tema de la financiación principal, porque el resto, pues bueno, pero vamos a profundizar un poco con la financiación principal. Pues se da de todo, ¿no? Al final hay miedo, ¿no? Porque en el modelo tradicional, pues la sección préstamo a la cooperativa muchas veces avalaba la gestora o la empresa que había detrás o quien sea y después se subrogaba el préstamo pues a las personas adquirentes, entonces tenías 30 hipotecas y a veces con vinculaciones. Pues aquí, pues como no está, pues las personas socias podrían desaparecer, la cooperativa entra en concurso de acreedores y chimpum. Entonces, algunas entidades financieras pues piden avales personales, ¿no? Y es de las cosas, digamos, que al principio entendía o podía ser más escéptico y, por ejemplo, la entidad que está aquí, que es Fiaren, y en el caso de Juan, que después interviene, pues en su momento nos convenció de que no pasaba nada y porque el hecho de que los socios se comprometieran, aunque pone
en cuestión la balanza de riesgo-beneficio a veces en algunos casos. Por otro lado, tiene un compromiso que genera una tranquilidad para los propios socios, si saben que todo el mundo está avalando. Entonces, todo es una cuestión de relato en esta vida. Entonces nos convencimos porque no había otra, pero en este caso a comentar que nuestra experiencia también es que cuando nuestro modelo es raro o cuando hay cosas que no se entienden, que haya garantías o avales personales, al final hace que todo fluya mejor, ¿no? Hay casos de entidades que nos piden pues, depósitos pignorados desde el inicio, hay otras que piden avales de terceros, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, pues esta lógica, ¿no? Que también, bueno, en este caso sería, lo que estáis haciendo aquí en el País Valencia sería un aval público de alguna forma u otra, pero a nivel autonómico, ¿no? A nivel del Consell. Pero sí que decir que también en Cataluña estamos, en este caso nos estáis avanzando por la izquierda, ¿no? Estamos todavía más detrás en relación a generar un aval a nivel de toda Cataluña, pero lo que sí que tenemos avanzado es que algunos ayuntamientos, cuando hay cesión de suelo público, lo que hacen es que en caso de impago de ciertas cuotas se resuelve el derecho de superficie, el ayuntamiento recupera el edificio y se subroga en el préstamo hipotecario o lo cancela. Esto es para que no pase nunca, porque no queremos que el ayuntamiento se quede el edificio, pero sirve para que el banco esté tranquilo, ¿vale? Entonces, si hay un ayuntamiento detrás que te dice, si estos impagan, yo me quedo el edificio, disuelvo esto de la cooperativa y hago vivienda social, sin duda, nosotros nos ponía los pelos de punta la primera vez, pero también entendimos pues que es la forma para que sea un escenario que depende de nosotros que pase, que suceda o no. Entonces, sencillamente tenemos que hacer que no suceda, pero es una garantía muy fuerte por parte de la administración pública, ¿no? También comentar, para ir comentando, que nos está pasando en Cataluña que esta fuerte apuesta pública está dificultando también la financiación o el modelo económico que no tiene este apoyo público. Porque claro, un banco que le sitúas en un modelo de uso con este apoyo público y un modelo pues, de un proyecto rural con actividad productiva o lo que sea, bueno, mejor Fiare y COP57 te lo financian, pero otros no, ¿no? Y entonces esto es una situación que cada vez nos estamos encontrando más, ¿no? Y por último, también quería mencionar como vales sociales o políticos o de confianza político de funcionamiento, ¿no? Porque sin duda el banco tiene una serie de riesgo que tiene que hacer su trabajo, pero también hay muchas entidades que sin duda avalan y tienen que avalar y analizar el impacto social, ambiental, la gestión democrática, participativa, comunitaria, el reconocimiento del entorno, ¿no? Entonces, si aquí también hay alguna entidad que hace lo que llaman avales sociales, que entonces son entidades que avalan de alguna forma y es una forma de hacer red y de generar apoyo comunitario. Y esto lo que dicen es, si estos fallan o se van a pique, entendemos que el entorno no lo va a dejar y que se va a implicar para encontrar las soluciones para que esto no suceda. Entonces, este arraigo, pues también entendemos que hay que ponerlo de relieve, ¿no? Planificación económica de nuestros proyectos, porque claro, nos encontramos con proyectos que tienen que combinar, a nuestro entender, pues una parte técnica y fuerte, pero somos un movimiento popular, al final somos ciudadanos y ciudadanas que queremos acceder a un modelo de vivienda asequible, comunitario, diferente, y que no tenemos muchas personas conocimientos ni jurídicos ni económicos. Todo el mundo que pasa por aquí está haciendo auténticos másteres en todo, en toma de decisiones, en tasaciones, en modelo de régimen económico, en cooperativismo, en trabajo en red, en intercooperación. Es decir, yo otra cosa no, pero el apoderamiento participativo y formación que hace a nuestra base social, a todo el colectivo, este proceso, aparte de los dolores de cabeza y de barriga, pues son realmente brutales, ¿no? Pero cuando hablamos de financiación, pues tenemos que planificar las cosas. Primero, porque el banco nos lo pedirá, pero segundo, para nosotros, ¿no? Primero tenemos que entender qué vamos a pagar, ¿no? O plan de inversiones, qué nos vamos a gastar, ¿no? Perdonad, creo que alguien decía algo. Bueno, voy avanzando y así después tenemos tiempo. Pues el plan de inversiones, es decir, todo lo que nos va a costar, ¿no? Que básicamente es esto, ¿no? Es decir, pues la obra, los arquitectos, el no sé qué, todo, ¿no? En este caso, pues 4.400.000 euros, ¿vale? Pero esto es como si hiciéramos la foto en un momento puntual, pero que a la práctica no es un momento puntual, sucede a lo mejor durante 2 años, ¿no? Pero sí que sería, si pudiéramos pagarlo todo digamos, a la vez, esto es el plan de inversiones, ¿vale?
le decimos ese plan de inversiones porque es la inversión del edificio también y porque también contablemente esto lo activamos. Es decir, sería como que periodificamos, ¿no?, su gasto a largo plazo, ¿no? Es como cuando amortizamos pues, un ordenador o cualquier cosa. Es decir, el gasto de arquitecto, si fuera un estudio previo que no va más allá, pues es un gasto corriente de la cooperativa. Pero si forma parte de una inversión de algo que va a llevar a alguna parte, pues forma parte de esta inversión que estamos financiando a largo plazo, pero también pues amortizando, activando también a largo plazo, ¿no? Pero, ¿y esto cómo lo pagamos, no? Pues con un plan de financiación. Este, por ejemplo, es muy sencillo. Aquí no hay títulos participativos, etcétera. Y es justamente, pues, cómo podemos financiar la promoción anterior, ¿no? Y en este caso, pues hay recursos propios, que son aportaciones de los socios, que es un 7% en este caso, y alguno dirá, hombre, ¿y por qué es tan bajo? Si siempre decimos esto del 20% y todos han hablado del 30%, pues por lo que os explicaba antes, porque recibimos en algunos casos una aportación pública importante. Aquí tenemos de todo, ¿no? Pero este es de los casos con más aportación pública y claro, tenemos una subvención que casi llega al 20%. Entonces, no está mal. Yo me gustaría tener 800.000 o 900.000 euros de subvención en todos los proyectos de vivienda cooperativa. Esto es real, está otorgado ya, ¿eh? No es que, digamos, sea una previsión ni nada por el estilo, ¿vale? Y entonces esto hace que podría decir, hombre, pues con este 18% que el banco haga el 21%. Pues ya que tenemos esto, con un 7% más de aportación de capital social, pues al banco le puedo decir que su financiación estará por debajo del 65% de la inversión, cosa que no está mal, porque aquí los compañeros y compañeras de FIARE y otros, pues claro que entienden que el modelo tiene que ser asequible y que tenemos que ir a cuotas de financiación altas. Pero a la banca convencional que nos asimila pues a cuando les viene, nos pone el mismo saco que cuando les viene un fondo de inversión y les dice que quiere hacer, pues financiar su parque de alquiler y ellos invierten la mitad y piden financiación para la otra mitad y prevén plazos de amortización pues, mucho más cortos, pues no están acostumbrados algunos y algunas a este tanto por ciento tan elevado del 80%, y más si lo pedimos de 25 y 30 años, ¿no? Porque algunos, pues bueno, tienen esta lógica también como de actividad empresarial económica, entonces también pues plazos menores a lo que sería pues una hipoteca convencional, ¿no? Uy, un segundo, que no se me... Vale. Pero claro, esto es, como hemos dicho, es una foto fija de lo que sale, ¿no? y cómo lo pagamos, ¿vale? Pero la otra cosa es esto cómo se produce en el tiempo. Aquí tenía una diapo con el plan de tesorería, pero tan complejo y se veía tan pequeño que lo he suprimido las minutes, ¿no? Entonces, solo explicar que esto es básico porque esto a la gente le cuesta entender a veces, ¿no? Es decir, una cosa es esto y después cómo avanzamos. Porque claro, de acuerdo, el capital social del ejemplo de antes solo es un 7%, pero claro, en el tiempo, cuando haya la financiación bancaria, será justo antes de empezar las obras. Entonces, como será justo antes de empezar las obras, porque el banco querrá el proyecto básico, querrá la tasación, querrá que tengamos ya, pues a lo mejor un contrato de obras, yo qué sé, lo que pida el banco, tendremos que haber hecho todo un trabajo previo. Entonces, a este 7% de capital social, o a lo mejor más, ¿vale? Tiene que ser el 100% de la financiación el mes 12, porque no tenemos otra cosa. Entonces, una cosa es la foto fija, la otra cosa en el tiempo, cómo se produce. Entonces, claro, al principio, el único recurso de financiación es el capital social, ¿vale? Que en principio se devolver, pero ¿qué pasa si el proyecto no avanza? Pues que serían pérdidas y entonces este capital social no se devolvería. Entonces, esta parte de los riesgos en la fase inicial también es un elemento que en la parte económica tira hacia atrás, ¿no? Muchos grupos y a muchas cooperativas, ¿no? Y después la previsión de pérdidas y ganancias, ¿no? La cuenta de explotación. Es decir, al final tenemos que entender qué va a pasar cuando entremos a vivir. Que realmente, una cosa es qué entrará en el banco y qué saldrá, la otra cosa es que, aquí seguro que hay más de un contable en la sala, pero que realmente, si cogemos una cuenta de resultados, ¿no? Si nos dedicamos pues eso, a cualquier actividad, pues qué es lo que es ingreso y lo que es gasto. Y aquí nos encontramos pues que hay variedad aquí en ese sentido, pero que en nuestro caso, como es una conversación que también teníamos con Fran y con Gemma hace unos días, ¿no? Que como que en la parte de gastos no todo el préstamo hipotecario será gastos, sino que solo lo serán los intereses, porque la parte del capital no lo es, pero por otro lado
el edificio sí que será un gasto a largo plazo. Bueno, esto es un poco lío, pero como tenemos todos los gastos, pues tenemos que prever unos ingresos, ¿no? Y a veces, pues, hacíamos la previa de decir, hombre, ¿sería posible un modelo en el que hubiera una posible retorno, ¿no?, de la cuota de uso, no sé qué? Y vimos que realmente desde un punto de vista de sostenibilidad financiera, pues era complicado, ¿no? Entonces, estas pérdidas y ganancias es importante que pues, tengamos una buena cuenta de resultados. Pero por otro lado, que nos sobre mucho, ahora lo hablaremos, nos puede generar pues, un impuesto de sociedades muy elevado, ¿no? Bueno, un repaso, si de caso, después podemos profundizar en lo que queráis, ¿eh? Temas de financiación, a nuestro entender, y lo explicarán mejor las entidades financieras que habéis invitado, pero nosotros nos hemos encontrado analizados desde un punto de vista variopinto. Por un lado, solvencia y gestión. Hay quien nos ha pedido currículums de las personas que lo gestionarán, o experiencia previa del equipo técnico de las obras, yo qué sé, 1000 cosas en relación a hacer una buena gestión, cosa que lo entendemos, ¿no? A la vez tiene que facilitar que puedan entrar nuevos grupos, tanto técnicos como de otro tipo, y aquí pues hay que hacer imaginación también en hacer UTEs o en favorecer que nuevos equipos de la economía social y solidaria puedan entrar en la gestión de estas cooperativas, porque si no tenemos equipos técnicos alineados, tendremos algunas dificultades y, por desgracia, no tenemos un sector de gestión de la promoción profesional, es decir, no tenemos un sinfín de cooperativas de trabajo a quien poder contratar para que nos hagan la gestión cooperativa, porque también queremos, ¿no?, fortalecer el mercado social. En Sostracivic somos trabajadores de la cooperativa porque lo tenemos internalizado, porque es nuestro modelo de gestión, pero no es ni mejor ni peor, es el nuestro porque nos va bien, pero al menos aquellas cooperativas de una cooperativa o un proyecto, pues que podáis tener opción para contratar a entidades de la economía social que estén alineadas con el modelo, ¿no? Bueno, el segundo tema, la viabilidad del proyecto cooperativo, sin duda, ¿no? Es decir, es básico. Si no demostramos que somos viables y no demostramos que en caso de conflicto, en caso de baja, en caso de desviaciones, aquí tenemos plan B, C, D, E, F, G y H, pues el banco nos va a financiar, ¿no? Tenemos una crisis del 2008 que dejó secuelas en todo el sector de la inmobiliaria y de la promoción, y ahora podemos decir que somos diferentes, que hay un grupo detrás, que el pescado está vendido y estas cosas, pero que esto sucede. El modelo social y cooperativo, por suerte, siguen valorando el modelo social y el impacto social, ¿no? Es decir, pues ambiental, no solo cooperativo y de generación de vivienda asequible, sino también pues de inclusión, de comunidad, de relación con el entorno, porque al final pues no solo la banca ética, sino entiendo que toda la banca tiene que también de alguna forma poner encima de la mesa la función social que hace el sistema financiero, si no estamos perdidos, ¿no? Las garantías nos valoran, esto es una de las cosas pues, que antes lo hemos comentado, pues subimos más. Y también una de las cosas pues, que hemos ido aprendiendo también es que no solo, porque nosotros les decíamos, ¿no?, hace años, hombre, pero si esto es viable, nosotros aquí esto lo hacemos estupendamente bien, tenéis que financiaros, ¿no?, como casi fuera una obligación que los bancos, tanto los más amigos como los que menos, nos tuvieran que financiar, ¿no? Y con los años hemos aprendido que no solo nuestros proyectos tienen que ser viables, sino que también las entidades financieras tienen que ser viables y que nos guste más o menos y sean sin lucro o con lucro, tienen que hacer negocio con nuestra actividad, si no, no nos financiarán, ¿no? Y entender también, tener la cultura financiera para entender esto, pues también es básico, ¿no? Ya que estamos en familia, pues justamente ayer me tomé el lujo de llamar a Juan Garibi, que está por aquí, pues para preguntarle algunas cosas de su viabilidad interna, ¿no? Pero que realmente nos ayudaba mucho a entender también al otro lado de la barrera. Y este entendimiento mutuo tiene que ser bidireccional también, ¿no? Ya vamos acabando. Y hay un tema de fiscalidad que nunca hablamos y aquí pasó muy rápido, pero siempre hablamos de régimen económico, de pasta, de lo que pagamos, de lo que financiamos, pero aquí hay una parte de lo que nos podemos ahorrar directamente y hago un repaso muy rápido, ¿no? Pero sin duda pues nos penaliza que seamos cooperativas de autopromoción porque nos comemos el IVA en fase de construcción. Aún así hay muchas cooperativas que, como proveen servicios que tienen IVA, pues están sujetas al régimen de prorrata. Entonces hay propuestas más arriesgadas o menos en relación a esta cuestión, ¿no? Y aquí hay un sinfín de propuestas que forman parte del régimen económico, aunque sea fiscal, y que también podemos comentar si alguien quiere, ¿no? Impuesto de sociedades, claro, como aquí hay varias estrategias, porque sin duda nuestra actividad, aunque sea sin lucro, en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias genera cierto beneficio en la medida de que si la cuota de uso que es correspondiente al préstamo hipotecario, pues digamos, es superior a la suma de la amortización del edificio y de los intereses bancarios y otros gastos, se genera cierto beneficio
aunque las entradas y las salidas pues sí que estén equilibradas, ¿no? La tesorería. Entonces hay que haber estrategias pues, de contabilizar como reservas, etcétera, que, bueno, cada cooperativa hace una cosa diferente, ¿no? Pero bueno, también es una cuestión. Hay quien prefiere pagarlo para una mejor solvencia, ¿no? Impuestos de transmisiones patrimoniales, desgraciadamente pues no somos una cooperativa especialmente protegida, porque las cooperativas de vivienda estamos asimiladas pues eso a las cooperativas de propiedad, y paradojalmente la ley fiscal española prevé que las cooperativas de consumo y las de trabajo u otras pueden ser especialmente protegidas y, por tanto, por ejemplo, no pagar ITP o tener un tipo de impuesto de sociedades menor, y en nuestro caso pues no lo teníamos. Entonces hay que hacer incidencia esto a nivel estatal para que realmente las que conservamos la propiedad, las exenciones de uso, podamos ser especialmente protegidas, ¿no? A nivel local, impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Nosotros, los ayuntamientos están acostumbrados a que si un promotor paga el IBI, pues es a cuenta de sus beneficios. En nuestro caso, hemos conseguido hacer entender que un impuesto, como lo repercutimos a la persona socia, porque la cooperativa no es otra cosa que sus socios y socias, pues que nos lo bonifique, porque así haremos vivienda más asequible. Y ya tenemos pues, bonificaciones del IBI, sin duda, cooperativas de uso, sean o no sean de protección oficial. Esto es lo que nos ha costado, hacer entender que el modelo es, ¿no? La administración pública también es cabezota, hacer entender que nuestro modelo es no especulativo aparte de la calificación de protección oficial, que esto es el modelo antiguo donde el promotor especulativo y con lucro o le limitabas la renta o le ponías una limitación como la protección oficial, o si no se iba al mercado libre. Pero una lógica de cooperativa, precio de coste, esto es social y no especulativa, sea o no, digamos, de calificación de protección oficial, ¿no? Y después otros que creemos que tenemos que trabajar, que es impuesto a la renta, tenemos que tener bonificaciones, deducciones, etcétera, ¿no? Y ya acabamos con retos. Aquí, en la parte económica, hay un reto que es el riesgo de participar en una cooperativa de viviendas, porque yo he participado en varias cooperativas de un medio de comunicación, agroecológico, etcétera, y es la cooperativa donde el riesgo personal es mayor, porque aparte, como hemos comentado, de que nos vemos en importes importantes, pues el tema de los avales u otras cuestiones se hace asumir un riesgo personal por parte de personas que no son quienes necesariamente gestionarán a lo mejor temas muy técnicos de viabilidad que pueden hacer que la cooperativa vaya mal. Entonces, este equilibrio coste-beneficio y riesgos de participar a nivel personal es un tema que tendremos que trabajar para que el modelo sea escalable, ¿no? Segundo reto, en este tema económico, pues el equilibrio de la toma de decisiones y del tema técnico y profesional. Yo recuerdo un grupo que nos pedía que digamos, que pidamos una, ¿cómo se llama en castellano? Joder, disculpad, una prórroga del periodo de carencia, pero no porque nos pasara nada, sino porque así el primer año que están viviendo en la vivienda, pues si no pagan, y hombre, y aquí hay una parte de decir, pues hasta cierto límite también, ¿no? Es decir, cómo esto puede poner en duda la confianza, digamos, con la entidad financiera si te tomas más de lo que sería habitual, ¿no? O normal, ¿no? La pulsión entre el interés colectivo y particular en el régimen económico. Yo veo en este sector que la gente quiere hacer muchos inventos, es decir, lo digo sin crítica, es una descripción de la realidad. Todo el mundo tiene una propuesta económica que se saca de la chistera y que es la mejor, y sin duda todos tenemos que aprender y seguro que tenemos que progresar mucho, ¿no? Pero o sea, a veces pues también hay cosas muy particulares que pueden ser complejas de entender para terceros o para entidades financieras, y después también este tema de los miedos o la angustia en el proceso de promoción a veces lleva a los grupos pues a intentar blindar un retorno, ¿no? de la situación económica, del régimen económico que puede realmente ir más allá del interés general, digamos, del modelo, y que pueda ponerlo en riesgo, ¿no? ¿Qué elementos de régimen económico tenemos que consensuar y regular por ley para tener claridad, o qué elementos tenemos que entender que es autorregulación cooperativa y diversidad, y que cada uno le diga como le quiera? Nosotros intentamos poner por ley el nombre de la cuota de uso, y en Cataluña, que tenemos un movimiento articulado, no lo conseguimos. O sea, para que la gente tenga un nombre claro, pues fue imposible, digamos, porque cada uno tenía su nombre. El régimen económico y la vinculación pública pues nos lleva a veces a limitar esta
autorregulación cooperativa, porque las administraciones nos ponen condiciones, ¿no? Cuando te dicen, oye, pongo una subvención, te pongo suelo, etcétera. Entonces, el régimen económico puede a veces verse limitado por esta colaboración. Hemos tenido administraciones que nos han limitado, pues si se actualiza el capital social o si se hace otras cosas que nos parecen lógicas, pero también otras cosas que a lo mejor no nos lo parecen, ¿no? Y entonces entra en el régimen económico de la cooperativa y esto, bueno, a veces tenemos que ver, ¿no? Y por último, la escalabilidad. El régimen económico y financiero tiene que permitir crecer y que nos pase, como decía Gemma al principio, que este modelo, digamos, impacte realmente en el mercado y no solo generando vivienda asequible para nuestros socios, sino que impacte en el mercado en la medida que tenga un volumen tan importante como para que realmente la vivienda libre o otra vivienda esté, digamos, como pasa en Austria o en otros países, esté condicionada a una oferta muy importante de vivienda cooperativa. Y para hacer como Suiza, que tiene un 7% del parque de vivienda en régimen cooperativa en nuestro modelo, pues también tenemos que prever iniciativas financieras escalables que hoy en día pues no tenemos y que a lo mejor podemos profundizar después. Y hasta aquí. Vale, muchas gracias, David, por la magnífica, por trasladarnos o resumir en unos minutos toda la experiencia previa que tenéis en este campo y que os agradecemos también que desde ya que lo podáis compartir. Justamente ahora le vamos a dar paso a Carlos López de Caixa Popular, y además también agradezco a Juan Garibi de FIARE porque le cede un poco el orden a Carlos. Carlos López viene de Caixa Popular, que es una cooperativa de ahorro y crédito que nace en 1978 aquí en un pueblecito cerca de la ciudad de Valencia, con una clara vocación de servicio a las cooperativas, a las familias, a las empresas, comercios, instituciones y asociaciones. Fue fundada por un grupo, y esto me gustaría remarcarlo, subrayarlo, por un grupo de cooperativistas valencianos, socios de una cooperativa de viviendas populares. Actualmente tiene una red de oficinas distribuida por muchas comarcas de la provincia de Valencia y tenemos aquí al responsable del sector promotor para contarnos los aspectos clave o aquello que nos quiera contar a tener en cuenta a la hora de financiar una cooperativa de vivienda en cesión en uso, que ha colaborado tanto con la Consellería como con esta federación para intentar articular un modelo financiable y para poder impulsar este tipo de cooperativas en el ámbito valenciano. Así que, Carlos, cuando quiera, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Fran. Buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias también a Juan por cederme el turno. Tengo un compromiso después y necesitaba llegar a tiempo. Fran ha hecho una introducción que la verdad es que me ahorra a mí el tener que hacerla, porque ha hecho toda la explicación de Caixa Popular, también que hemos estado trabajando durante varios meses en encontrar un modelo de financiación para esta tipología de promoción inmobiliaria y como comentaba en la introducción del seminario Gemma, es cierto que el modelo de cooperativa de vivienda en cesión de uso pues no tenemos experiencia. Yo como responsable del sector promotor, pues la verdad es que tenemos una dilatada experiencia en financiar cualquier tipo de promoción inmobiliaria e incluso de cooperativa de vivienda, pero en propiedad, nada que ver con la cesión en uso, ¿no? Entonces, para nosotros se nos antojaba algo complejo porque nos rompía el esquema que teníamos y de ahí que hayamos trabajado en ese modelo de financiación. Yo os voy a contar un poco, en resumidas cuentas, cuál es la estructura, ¿no?, de esa financiación que nosotros consensuamos junto a FECOBI y Consellería. No obstante, cualquier oportunidad que pueda surgir, obviamente la analizaremos de manera individualizada y, como os digo, por falta de experiencia no podemos aplicar este modelo que todavía no tenemos una muestra de resultados, ¿vale? Bueno, nosotros instrumentaríamos la financiación como, siendo la cooperativa... Siendo la cooperativa la titular de la financiación, ¿vale? Sí que exigiríamos la intervención como avalistas personales, pero de manera mancomunada por la parte proporcional que les toque por el derecho de uso de la vivienda correspondiente a los cooperativistas. Comentaba también antes David, ¿no?, el tema ese de los avales personales que en un principio le chocaba o les chocó al inicio, ¿no?, de los proyectos, pero
que es una muestra, ¿no?, de ese compromiso y que al final pues, da confianza tanto a la entidad financiera como al resto de cooperativistas, ¿no? Luego, ¿qué importe de financiación sería el que nosotros alcanzaríamos? Hasta el 80% del coste total del proyecto. Es decir, que el cooperativista debería de aportar el 20% restante. La disposición del préstamo se haría por certificaciones y siempre y cuando al menos hubiera ya un 80% del total de las viviendas comprometidas a cooperativistas. Y ahora viene, pues, digamos, lo que serían las exigencias, las garantías o los covenants en nuestro caso, ¿no? El cubrir esa garantía que, a diferencia del resto de promociones inmobiliarias, pues en esta tipología o en este modelo no disponemos de la posibilidad de hipotecar el suelo, solo hipotecaríamos el vuelo y entonces tenemos que complementar las garantías. Una forma de complementarlo, que es en el modelo que nosotros al final definimos, era hacer una hipoteca sobre la concesión de la explotación, ¿vale? En este modelo nosotros no contemplábamos, según las reuniones que tuvimos, la intervención de la administración pública avalando las operaciones. Ahora yo sé que se está trabajando en ello o con líneas de avales. Entonces, por eso os digo también que tendríamos que analizar cada proyecto que surgiera. Luego la cooperativa debería constituir y pignorar unos fondos a favor de la entidad, al menos por el valor de 10 mensualidades de esa renta que pagan por el uso de la vivienda. Establecimos un calendario para repartir esas 10 mensualidades para que no fueran de inicio. Y establecimos que fueran 5 al inicio y 5 adicionales que se irían haciendo a lo largo de los siguientes 4 años. Luego también se pignoraría o habría un derecho sobre las cuotas de los cooperativistas que pagan a la cooperativa para que en primer lugar, en caso de un impago de la deuda, se cubriera esa deuda y luego ya se dispusiera libremente, ¿no?, de estos fondos. En caso de impago también se comprometerían las posibles ayudas y subvenciones que recibiera la cooperativa para destinarlo a la reducción del recibo impagado. Y el tema de la concesión del suelo se exigiría que al menos tuvieran una concesión por un plazo del doble de lo que se estableciera de plazo de amortización de la financiación. Bueno, y como estos serían los requisitos y el marco de trabajo, ¿no? Luego sí que es cierto que depende mucho también, en nuestro caso Caixa Popular, como comentaba Fran, estamos ubicados en la provincia de Valencia y parte de Alicante, en la zona norte, y obviamente pues, nos ceñiríamos a aquellos proyectos que están dentro de nuestra zona de influencia. En cualquier caso, yo estoy a disposición para cualquier tipo de duda que podáis tener o cualquier proyecto que surja y queráis contrastar con nosotros, con Caixa Popular. He comentado antes con Fran que pondrá a disposición de todos los asistentes nuestros datos de contacto y nada más. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Carlos, también por resumir, porque así también estamos recuperando un poco de retrasos que teníamos. Efectivamente, bueno, esta sesión quedará después disponible para todas las personas asistentes y os mandaremos el dato de contacto, tanto en este caso de Carlos como del siguiente ponente que viene desde la cooperativa de crédito Fiare Banca Ética. Sin más lo presento, voy a darle paso, si os parece. Tenemos aquí a Juan Garibi, que es el responsable comercial de desarrollo estratégico de Fiare Banca Ética. Fiare Banca Ética es un banco cooperativo surgido de la unión de dos proyectos basados en la finanza ética, la Banca Popular Ética, un banco cooperativo que trabaja en Italia desde el año 1999, y Fiare Banca Ética, que opera en España desde el 2005. Y que es una cooperativa de crédito de ahorro española. Sin más, darle un poco la palabra. No sé si está por ahí. Yo lo tengo por aquí. Estoy. Vale, perfecto. Agradecer también que se ha conectado, que sabemos que está en ruta. Adelante, Juan, cuando quiera.
Vale, pues muchas gracias por la invitación, por la asistencia y sobre todo disculpad el caos organizativo. Estaba en ruta, pero ha habido un atasco a la salida de Madrid y me he tenido la cobertura aquí en plan bucólico en mitad de un prado, escuchándos y participando, ¿vale? Bueno, muy rápidamente, ¿no? Por recuperar el tiempo también y por responder a lo que se nos ha pedido, ¿no? En primer lugar, bueno, en nuestro caso se da un poco la situación opuesta a Caixa Popular, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna experiencia en promoción de vivienda clásica ni en vivienda particular. Nuestra única experiencia en vivienda es en financiación de proyectos de vivienda en cooperativas de cesión de uso, ¿no? Por tanto, nos pasa un poco todo lo contrario, ¿no? No tenemos apenas experiencia en el sector más que en este subsector tan puntual, ¿no? A mí sí me parece importante resaltar que llevamos años trabajando en esto, tanto desde un lado como de otro, ¿no? Antes decía David, pues todos los tiras y aflojas que ha habido durante estas relaciones de años con Sostre Civi, con otros, y eso ha permitido al sector estar en un momento que no podría ni soñar, ¿no? El viernes pasado me tocaba, como miembro de la Junta Directiva de CEPES, de la Confederación Española de la Economía Social, estar en la Moncloa en la presentación del PERTE de Economía Social que se presentaba ahí el viernes. Y no imagináis mi sorpresa cuando en los 4 minutos de presentación por parte del presidente del gobierno habló, entre otros, del cohousing senior. Y yo les miraba y decía, no puede ser, por Dios. No. Pero bueno, esto es mérito de todos y todas los que estamos, ¿no? Y de mucha gente que he visto que estaba conectada y que conozco hace muchos años en todo esto, ¿no? Por tanto, creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo y que cada vez hay más actores dentro de este subsector y cada vez más gente dispuesta a hacer cosas, ¿no? Pero dicho esto, hay que seguir recordando elementos claves, ¿no? El primero, lo primero que hace falta para un proyecto de estos es paciencia. Eso no, ya sé que no es financiero, pero es fundamental. Hace falta paciencia por parte de la entidad financiera. Son proyectos de maduración lenta, larga y que pueden llevar al agotamiento. Proyectos que en ocasiones desaparecen y reaparecen, pues porque no ha sido posible en el terreno que se estaba planteando, porque no ha salido esa convocatoria que nos habían prometido desde la administración y hay que volver a empezar. Es como el ave fénix, ¿no? Grupos que se deshacen y se vuelven a rehacer, pero esa paciencia tiene que tenerla el grupo promotor y tiene que tenerla la entidad financiera. Después, no lo digo como provocación, lo digo por convencimiento. El dato menos importante para el plan financiero es el tipo de interés. Desgraciadamente es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Y yo, bueno, ahí sí suelo contestar un poco provocador, pues bueno, aquí los del norte somos bastante burros, pero somos buena gente, ¿eh? Y suelo decir cuando me dicen, ¿y el tipo de interés? Digo, bueno, no te preocupes, cuando tengas el 70% de los socios, la parcela, la licencia de obras, etcétera, yo te doy el tipo de interés. No te preocupes que te lo daré, pero no quiero sobrecargarte de información, ¿no? Pero es lo menos importante. El proyecto no lo hace viable o no viable el tipo de interés. Por tanto, en eso no hay que centrarse. ¿En qué hay que centrarse? Bueno, lo primero, en la tipología de la entidad. Cada caso es un mundo, no se parecen en nada. Y eso determina que hay que hacer una financiación a medida de cada caso. Igual que hay que construir un proyecto a medida de cada caso. Y es distinto por el número de personas. No es lo mismo un proyecto de 60 unidades convivenciales que de 10. Por la edad de la gente, por la situación de la gente. Es decir, no es lo mismo proyectos, hablo de experiencias concretas, aunque obviamente no voy a dar los nombres de los proyectos, ¿no? Pero no es lo mismo decir, somos 4, tenemos ya el terreno, estábamos buscando otros 25, que decir, somos 30, llevamos 2 años de convivencia, de construir grupo y ahora vamos a buscar el terreno. Cambia completamente el tipo de grupo y el cómo estructurar ese proyecto. No es lo mismo un grupo que son muchas personas que están buscando terreno y son 40 personas, se encuentran terreno para 18, dicen, bueno, pues vamos a empezar por un proyecto para 18 y los otros 22 continúan buscando otro terreno y se va a seguir incorporando gente, lo que nos da a pensar que hay una lista de espera y, por tanto, si hay bajas, si hay personas que tienen que cambiar de residencia por trabajo, personas, en el caso de la VPO, que antes hablaba David, personas que les suben el sueldo y eso les expulsa de las características VPO durante el proceso de conformación de la cooperativa, personas que desgraciadamente fallecen.
Bueno, ¿cómo cubrimos eso? No puede ser un grupo cerrado. ¿Cuál es la cohesión del grupo y la permeabilidad para admitir otras personas externas para llenar estos huecos? ¿Cuál es el atractivo del proyecto para otras personas nuevas? A mí me puede gustar mucho algo bucólico y hemos llegado a la conclusión de que para estas 20 lo mejor es en la punta del monte, pero igual la punta del monte no le gusta a otra gente. Igual generamos una especie de gueto de las personas iniciales que impide que vengan gente después. Y eso financieramente es definitivo, porque el banco tendría que decir no te puedo financiar porque realmente no vais a ser capaces de sustituir las bajas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de cohesión del grupo, de participación y de democracia? ¿Cuántas cosas están ya decididas? ¿Cuántas cosas se pueden decidir? Con esto no quiero decir que el ideal es que todo sea democrático y todo sea decisivo. El nivel de democracia políticamente es muy bonito que sea el máximo, operativamente a mayor democracia, menor operatividad. Y tiene que haber un nivel de equilibrio, porque cuánto se va a tardar en tomar todas las decisiones para avanzar, cuánto tiempo podemos esperar como grupo a tener el proyecto cerrado para poder avanzar, ¿no? En función de la cohesión del grupo nos va a dar respuesta a la existencia o no de mecanismos de solidaridad dentro del grupo. Yo he tenido casos de gente que me dice no queremos que analicéis a las personas o unidades convivenciales que están dentro de la cooperativa porque ya seremos la cooperativa los que daremos respuesta y será solidaridad interna. Y digo, vale, bien, pero yo tengo que analizar si hay capacidad económica, aunque sea agregada, para responder al préstamo. Y en cambio hay cooperativas últimamente de manera creciente, es decir, cuanto más se está extendiendo el modelo, más aparecen modelos que no responden a ese diseño puro inicial, que eso no es malo, pero indica que hay otro tipo de respuestas, tanto financieras como sociales, cooperativas, y entonces te dicen, no, yo te doy los datos de todas las personas y si hay alguna que no supera los límites del banco, le decís que lo sentimos mucho, pero que no encaja en el proyecto y nos comunicáis a la cooperativa que esas dos fuera y que busquemos otras. Y digo, hombre, no sé, a mí como banco no me interesa ir expulsando gente de cooperativas. Ya sé que los bancos tenemos muy mala fama, pero añadir más tampoco me parece justo, ¿no? O sea, al poco prestigio que tenemos, malgastarlo así a la primera, pues no lo acabo de ver, ¿no? Después, además de la tipología de la cooperativa, cómo se estructura el proyecto, ¿no? Es muy importante la propiedad del suelo. No es lo mismo un suelo en propiedad que un suelo en derecho de superficie, ¿no? Es verdad que ambos se pueden tasar y se puede hacer una hipoteca sobre uno y sobre otro, pero las tasadoras suelen tasar peor los inmuebles en derecho de superficie y eso nos lleva a veces a valores de tasación muy por debajo del valor de construcción. Y eso es un problema para el banco, porque el banco lo que le guía no es el coste de construcción, sino es el valor de tasación, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que montarlo bien para que no se nos baje el valor de tasación y podamos aguantar. Es muy importante el equilibrio entre el coste total del proyecto y la aportación que hacen las personas socias. A menor aportación de las personas socias, más se convierte en un proyecto del banco. Y el banco no tiene ningún interés en hacerse propietario de un inmueble. Pero eso sí, si lo va a financiar todo el banco, que se haga propietario el banco y no la cooperativa. De manera que el banco diga, ya os alquilo yo y os voy echando si dejáis de pagar. Pero claro, que sea vuestro el inmueble sin poner nada, que lo pongo yo, pues no queda muy equilibrado. Y esto se da en los casos de vivienda, pero en todos los casos, ¿no? El banco al final lo que dice es, bueno, yo apoyo tu proyecto, pero el protagonista eres tú, por tanto, dinero tendrás que poner, ¿no? Otra cosa, y esto es muy importante, si el dinero se puede poner de manera inmediata o se pone a posteriori. Esto pasa mucho cuando la gente ya viene de otras viviendas previas que tiene que vender o viene en procesos de jubilación, por ejemplo, en los cohousing senior, en los que igual tiene un plan de pensiones que tiene que rescatar, tiene unos depósitos a plazo que quiere esperar a que venzan, etcétera, ¿no? Es muy importante cuál es el periodo de construcción, porque a veces son muy largos, a veces necesitas primero un acuerdo con alguien para una cesión de un terreno, luego tienes que ponerlo en marcha, obtener una recalificación urbanística, licencias, y eso igual nos lleva a periodos muy largos de carencia en los que no se puede devolver dinero porque todavía no se está construyendo. Luego es muy importante el importe total, ¿no? Es verdad que los bancos parece que a veces le añadimos ceros a las cosas y todo es igual, ¿no? Es lo mismo 1 millón que 10 millones, es un cero más. Bueno, ya. Pero a mí me tiemblan más las piernas con 10 que con 1. Llamarme cobarde si queréis, pero a mí no me resulta igual
un proyecto donde hay 10 unidades convivenciales que donde hay 100. ¿Es un cero más? Sí, pero las posibilidades de problema con 100 son mucho más altas. Y aquí entramos en elementos que no me gustan mucho, pero que también son relevantes, sobre todo para la arquitectura, ¿no? Quien hace el diseño, que es la eficiencia por metro construido, ¿no? Al final dice, a más grande, más eficiente y más barata es la repercusión del terreno y del coste de construcción sobre cada unidad convivencial. Sí, teóricamente es más barato hacer un proyecto de vivienda colaborativa para 80 que para 10, pero es mucho más caro gestionar 80 convivientes que 10, y hay una problemática mucho mayor, ¿no? Por tanto, bueno, creo que es importante tener en cuenta eso, que a proyecto más grande, más fácil es que se nos caiga el proyecto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues a veces lo que hacemos los bancos es llegar a acuerdos con otros bancos para compartir el riesgo, para hacer la mitad cada uno, etcétera, ¿no? Y por último, como último punto, que no quiero ser pesado, está la capacidad individual en relación a la capacidad colectiva, que esto es muy importante. Es decir, hay un ratio que establece el Banco de España, que es el ratio de esfuerzo, que sugiere que nadie pueda pagar por cuotas de acceso a la vivienda más del 35% de sus ingresos netos, ¿no? Esto hay que verificarlo individualmente y que se dé en la mayor parte de las personas que forman parte de un grupo, pero también hay que verificarlo en el conjunto. El grupo tiene que ser fuerte y puede cubrir la debilidad de algunos de sus miembros, pero si los miembros son débiles, hacen un grupo débil y eso lo hace mucho más difícil, ¿no? Aquí también, evidentemente, hay que tener en cuenta pues, ese patrimonio que ya llegará, si se va a vender después, etcétera, ¿no? Pero en todo término, la pregunta fundamental a la que tiene que responder el banco es ¿me lo creo o no me lo creo? Es decir, me han contado un proyecto, esto me parece razonable, quiero financiarlo, pues a partir de ahí nos sentamos, tú te crees que quieres trabajar con este banco, yo me creo que quiero ser el banco de este proyecto tan bonito, diseñamos algo conjuntamente y avanzamos. Creo que las soluciones cerradas no suelen funcionar porque cada proyecto es un mundo y cada banco es un mundo. Y es mejor, bueno, pues hacer un noviazgo, llegar a un acuerdo, unas arras, una ceremonia ante notario, en este caso en vez de ante cura, y con eso empezar a funcionar. Y a partir de ahí, pues ir solucionando las dificultades que se producen y en algún momento pues se finalizará el pago del préstamo y pues pasaremos a otra, ¿no? Ese es más o menos el esquema de funcionamiento. Vale, muchas gracias, Juan, también por el esfuerzo de síntesis. Si os parece, ahora mismo estamos en tiempo recuperando lo que habíamos perdido. Lo que pasa es que, si os parece, vamos a dar paso a algunas preguntas, si os parece bien. Tengo un par de preguntas localizadas del chat de anteriormente, y si os parece bien, las preguntas que hagáis las podéis ir poniendo por el chat y yo filtraré aquellas que también no se han respondido ya o demás, para intentar un poco también respetar un poco el tiempo de los siguientes ponentes. Entonces tengo la primera pregunta para David, y es una pregunta clave, ¿no? Que nos pregunta un compañero de la cooperativa que viene ahora después. Dice, ¿la cuota de uso incluye la amortización de préstamos? En caso afirmativo, ¿iría a capital social? O esa parte, ¿cómo se gestiona, ¿no? Y creo que es un poco la pregunta clave en este tema. No sé si David, si nos puedes dar una pincelada sobre ello. Bueno, en todo caso, claro, el modelo que proponemos pues justamente pasa porque la cuota de uso, que es lo equivalente a la prestación, al uso de la vivienda, y que si no fuera porque fuese una cooperativa, sino que fuera una empresa privada o un promotor o un tenedor, iría a compensar, ¿no? Pues la inversión inicial o la financiación. Por tanto, en el régimen cooperativo, pues sin duda, esta cuota de uso es equivalente pues a la cuota del préstamo hipotecario. Cuando digo la cuota, me refiero pues tanto a la evolución del capital como a los intereses, ¿no? Entonces, si hubiera el caso, digamos, de prever algo de recuperación de la cuota de uso, que desde un punto de vista político, pues creemos que para escalar el modelo, siempre y cuando no sean proyectos asequibles, etcétera, pues tendríamos que evitarlo. Entendemos que el margen es poquito, porque es solo la diferencia que tenemos entre los gastos de la cooperativa, como decía antes, que son
la amortización del edificio, porque de alguna forma u otra nosotros tenemos un gasto de todo el edificio a 75 años, por ejemplo, o a 50 años, o a 100 años, o lo que el auditor nos deje amortizar, ¿no? 75 años, por ejemplo. Y después los intereses, que también es un gasto. Entonces, como mínimo, tenemos que prever unos ingresos equivalentes. Es decir, una cosa es el modelo político, es decir, si se prevé, si estamos de acuerdo o no con este tema, pero es que aparte de este tema hay un tema de viabilidad económica propiamente del modelo que pasa porque al menos esto sea ingreso de la cooperativa y por tanto está en la cuenta de resultados, ¿vale? Y a nuestro entender, pues en la medida que generamos también vivienda social y asequible y que queremos que el modelo cuente con ayudas públicas, sea o no de VPO, digamos que es al menos, digamos, el objetivo de SOS3Civic y de muchos otros compañeros y compañeras, para realmente favorecer este interés general, creemos que por otro lado tenemos que digamos, evitar esta sensación de opacidad, que las cooperativas, pues cuando hace falta, pues los socios recuperan el dinero, ¿no? Y que por tanto el interés particular puede prevalecer, ¿no? Aquí en Cataluña que tenemos pues una relación buena con las fundaciones, pero a veces cierta competición, ellos van a las administraciones y les dicen, oye, estos de las cooperativas, claro, como son tenedores e inquilinos a la vez, cuando les conviene, hacen dónde está la bolita y el pago de lo que yo es alquiler se lo devuelven, no sé qué. En cambio, si me das suelo a mí como fundación, te aseguro que yo haré un alquiler social, de VPO, lo que sea, pero sin duda el inquilino no va a recuperar el pago del alquiler y posibles excedentes se va a reinvertir en vivienda social. Y por tanto esto hemos llegado a la conclusión que nos perjudica si no somos claros en el modelo. Y esto es una opinión política, pero también, digamos, de viabilidad económica, como decía. Vale, gracias. Juan, si puedo complementar un poco. Sí, si me permites, Fran, la apuesta política es de limitar la parte retornable. Esto puede ser un 20, un 25, un 30. Entonces, no pasaría nada, digamos, que hubiera pues un 15% de producción inicial y que a lo mejor hubiera alguna cosa que fuese periódica. Pero tendría que ser, digamos, la parte minoritaria, a nuestro entender, ¿eh? Vale. Juan, quería intervenir. Sí, Delante. Sí. Me parece la pregunta del millón, porque determina el modelo. Es decir, tú puedes he llegado a ver un caso de un grupo que estaba buscando un espacio para construir y se ha encontrado con un espacio ya construido, han hablado con el propietario y lo que les ha ofrecido entre el propietario y el banco es un leasing sobre un edificio ya existente. ¿Vale? Con lo cual, se puede ver de todo. Lo importante es la opción política que decías, David. SOS3Civic tiene una. Seguramente no es la única. Seguramente haya distintas opciones políticas. Nosotros hay alguna en la que pongamos línea roja y digamos de aquí no la financiamos. Pero es importante que tengamos eso en cuenta. Puede haber una cooperativa de inquilinos y que el edificio pertenezca a un fondo de inversión, por ejemplo, y que se pague solo una cuota de alquiler y sea una cooperativa en la que hay elementos comunes, en la que hay convivencia, etcétera, pero en un edificio que es de otra entidad. Sin embargo, cuando estamos diciendo que a la vez somos inquilinos y pagamos una cuota de alquiler y a la vez somos propietarios y pagamos a la cooperativa un importe que la cooperativa se lo paga al banco, no es porque estamos pagando parte de un préstamo, es porque estamos accediendo a la propiedad colectiva de un inmueble. Y ahí es donde tenemos que decidir si lo que le decimos a la gente, tú estás poniendo parte de tu ahorro en capital de una cooperativa para que la cooperativa se haga propietaria de un inmueble, cuando tú dejes de... Perdón. Sí, se me ha caído la cobertura igual. Sí. Ahí ya puedes perdonar. ¿Desde dónde? Dices, desde soy Juan Garibi y estoy aquí. No. Vale. No, digo que hay modelos de todos los tipos, pero realmente estamos mezclando dos elementos. El acceso al uso de un bien y el acceso a la propiedad de un bien. Para acceder a la propiedad se está financiando a través de un banco. Y entonces, cuando le das dinero a la cooperativa, no es para pagar un préstamo a un banco como si fuera un problema bancario. Es para ser propietario de un inmueble. Y ahí tenéis que decidir si yo me hago propietario de la cooperativa se hace propietario de un inmueble para diversas generaciones y en beneficio común de la colectividad. Ahí encaja el modelo de SOS3Civic perfectamente. Oye, no, yo he vendido mi piso en el que vivía antes y traigo 100.000 euros, los voy a aportar al capital para que podamos comprar el inmueble donde yo voy a vivir. Pero si yo me muero, yo me marcho, que me devuelvan los 100.000, no quiero especular, pero que es una inversión. Esto encaja más en el modelo senior, donde al final las aportaciones suelen ser mayores porque hay más capacidad económica
Y es una manera de incentivar la entrada en la cooperativa, porque tú le estás diciendo a alguien, vamos a pedir un préstamo a 30 años y te dice, oye, que tengo 75, yo 30 años no voy a vivir. ¿Por qué pedimos un préstamo a 30? Yo no, porque bueno, estamos accediendo a una propiedad que luego llegarán otras personas. Bueno, pues que esas personas recompren el derecho haciendo la aportación a capital. Problema, y ahí está el tema político, por eso digo que es un equilibrio muy difícil y cada proyecto es distinto, que cuando alguien se marcha o fallece 8 años después de haber puesto en marcha la cooperativa, es muy difícil que quien viene ponga 100.000 euros en el capital de una cooperativa. Lo que quiere es pagar 1.500 de cuota mensual, porque ve claramente el bien de uso, pero no ve el construir un proyecto compartido, porque ese proyecto lo construyeron hace 10 años, ¿no? No sé si me explico. Entonces, en función de cómo lo montemos, vamos a facilitar un tipo de respuesta, un tipo de colectivo y, por tanto, un tipo de modelo. Hay diversos modelos buenos, cada uno tiene que encontrar el suyo, pero eso determina que el capital sea una cosa u otra, que las cuotas sean a fondo perdido o a capital, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, lo que ha dicho David antes, si las cuotas son a capital o a fondo perdido, determina una cuenta de resultados de un tipo o de otro, un impacto en impuestos de sociedades de un tipo o de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te lleva a tu propio modelo, y tu modelo se convierte en una Biblia en 100 folios de cálculos y explicaciones que se lo enseñas a los potenciales nuevos socios y al banco para que te lo financie. Perdón, Vale. que soy muy pesado. No, gracias, ha sido muy interesante. Le pedía la palabra a Gemma. Gemma, adelante. Sí, gracias. Bueno, es que, Juan, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo no lo hubiera podido decir mejor lo que tú has dicho. Creo que hay distintos modelos. Y lo que tenemos es que entender efectivamente lo que es el uso, lo que es la propiedad y cómo podemos conjugar. El cooperativismo nos permite diferentes fórmulas. Yo entiendo muy bien el modelo de esos 3 Civic, han optado por un modelo, tienen la complicidad de la administración pública que les ayuda y bueno, y es un modelo que si es aceptado socialmente y me consta que lo es, pues me parece perfecto. Pero yo siempre he defendido que hay otros posibles modelos, porque dentro del cooperativismo yo quiero dar 2 datos, ¿vale? 2 datos. Cuando decimos que una cooperativa no tiene ánimo de lucro, lo que quiere decir es que no se beneficia a costa de la actividad que desarrolla con sus socios. ¿Eso qué significa una cooperativa de viviendas? Una cooperativa de viviendas quiere decir que no puede ser que yo, después de 20 años aportando un montón de dinero mensualmente para construir una finca y tal, más de 20, porque lógicamente pago gastos de mantenimiento, de uso, de servicios, etcétera, que al final de eso la cooperativa acabe engrosando su balance con una finca y yo, que he sido la que he puesto todo el dinero, no tenga nada. Eso es una cooperativa lucrativa. Se está lucrando en esta actividad. Por tanto, lo propio en una cooperativa sería que le retornara ese beneficio generado. Es verdad, al socio, si no todo, una parte, porque también es propio de la cooperativa que los socios sean solidarios y pongan fondos en común y haya ayuda mutua y garanticemos esta movilidad de socios que se van y socios que entran. Y hay otro principio cooperativo que no tenemos que olvidar, que es que todos los socios son iguales y todos los socios participan en la actividad económica en igualdad de condiciones. Y si un socio ha pagado su parte en la cooperativa 20 años, aportando X cada mes, no puede ser que al que entra le pidamos que en un mes pague todo lo que el otro ha pagado en 20 años. Es decir, hay que buscar criterios para que esa entrada y salida de socios sea pues armoniosa y posible en el tiempo. Y para eso hay que crear recursos, ¿como qué? Como los fondos. Fondos dentro de la cooperativa y fondos dentro de las federaciones de cooperativas. Nosotros estuvimos estudiando en otros países cómo se financiaban las cooperativas de cesión de usos y siempre estaba presente la financiación pública de un ayuntamiento y de las propias federaciones de cooperativas de viviendas, porque son conscientes de que es necesario tener unos fondos que faciliten esta movilidad. Y luego se pueden poner condiciones, porque no tengo por qué devolver el 100% de lo aportado. Ojo,
desde luego lo que nunca deberíamos de es más allá de lo aportado, ¿vale? Porque eso tampoco es cooperativo. Bueno, por tanto, ya para concluir, me ha gustado mucho como Juan lo ha explicado. Hablemos de que son posibles distintos modelos y lo que tenemos que pensar es en todos los recursos, todas las posibilidades que nos ofrece el régimen cooperativo, que es muchísimas, muchísimas, pero que no olvidemos lo que son los principios, los valores cooperativos, porque eso es lo que nos debe de guiar y eso es lo que nos ayudará a entender y a buscar esas fórmulas que sean adecuadas para que la cooperativa sea siempre un núcleo de convivencia, de alojamiento, pues para los socios presentes y los socios futuros. Muchas gracias, Gemma. Siempre me También. enrollo mucho, lo siento. Nada, muy interesante, Gemma, también este punto de vista que nos da. David me pedía dar un par de apuntes. Adelante, 2 minutos, que tenemos que pasar. Sí, a mí me gustaría también decir algo desde... Perfecto, Blanca. No, pues David, justamente Blanca. en este tema, como decíamos muy bien, hay temas que dificultan más la realidad económica o técnica o que el banco se puede poner los pelos de punta y modelos que no. El que decía Juan es un solo modelo estrictamente político. Aquí no hay ninguna dificultad porque son estos modelos que hay una capitalización mayor y sencillamente la financiación es menor. Esto es muy diferente a cuando prevemos que una cuota que sirve para la financiación el 100% sea retornable, porque esto genera dificultades, ¿no? Es una diferencia importante, ¿no? Y aquí sencillamente es un tema extremadamente político, porque el modelo que comentaba Juan y que hay muchas cooperativas que tienen, pues es viable, positivo, tiene sentido y es sin lucro, ¿no? Como Axuntase, como otras cooperativas que también están aquí en la sala. En todo caso, el equilibrio de este interés particular es un equilibrio interesante y voy a poner un extremo en primera persona para que se entienda, porque yo creo que hay un tema que tiene que ver también con qué es el precio que acaba saliendo. Porque, por un lado, yo sí que entiendo que aquellos que hacen un sobreesfuerzo de riesgo personal, de aval, de un proyecto privado, sin ayudas públicas, hombre, no puedes tener todo lo malo de la propiedad, el riesgo, y todo lo malo del alquiler, digamos que es que no es tuyo. Digamos, entonces el coste-beneficio tiene que ser equilibrado, ¿no? Y esto, sin duda, hay que ver estas compensaciones. Pero, por otro lado, pongo mi ejemplo. Yo estoy viviendo en una vivienda cooperativa en el centro de Barcelona, en el barrio del Borne, si lo conocéis, por 600 euros al mes y 9.000 euros de capital social por 65 metros cuadrados. Estáis invitados a venir cuando queráis a mi casa. 9.600, 620, que tengo uso de la terraza, un espacio comunitario, internet comunitaria, clima, tengo las placas térmicas y la calefacción de agua caliente va incluida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sería justo que yo, que estoy pagando 600 euros al mes en el centro de Barcelona, todo incluido, o hubiera una parte de la cuota que sea retornable? Entonces, creo que también el coste-beneficio y la asequibilidad tienen que tener una correspondencia en este equilibrio de interés particular y colectivo. A mi entender, como ciudadano, si el ayuntamiento encima me hace una bonificación del IBI y después yo de estos 600 me devuelven 200, es que como ciudadano encontraría que esto es digamos, pues un mal uso de dinero público. Entonces, este equilibrio es básico, sobre todo cuando hay colaboración pública en este caso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, David. Blanca, adelante cuando activa tu micrófono. Sí, yo iba un poco por ahí, que si, por supuesto, que si no hay dinero público, cada asociación, cada cooperativa, pues puede hacer lo que considere que deba de hacer con absoluta libertad. Pero si hay dinero público, se tienen que cumplir unos fines públicos y los fines públicos, en este caso, no es garantizar el derecho de propiedad, sino que es garantizar la vivienda asequible, la vivienda digna, adecuada y asequible. Por lo tanto, estamos hablando lo digo por lo de la retornabilidad de la cuota de uso. Estamos hablando, por un lado, de la cesión del derecho de superficie de otro derecho también real de suelo público, de suelo patrimonial público. Esto ya comporta una contraprestación en forma de asequibilidad de la vivienda para todas aquellas personas que no tengan una capacidad económica, pues, digamos, media o alta. Es decir, que sea cuanto más universal, mejor. Por otro lado, tenemos de una manera además ahora muy, muy importante, si habéis visto el nuevo plan estatal de vivienda, que en todas y cada una de los programas incluye la cesión de uso y además hay un programa
específico que llaman ellos cohousing, que financia hasta 450, la posibilidad de financiar hasta 450 euros metro cuadrado, siempre y cuando sea por debajo de 3,5 veces el IPREM, las rentas de las personas usuarias. Por lo tanto, y luego tenemos otra cosa que también quería decir, y es que, bueno, a cooperativa te conceden un préstamo hipotecario por 30 años, ¿no? Aproximadamente de un 80 a un 70% del valor de la edificación, Claro, pero es que a los 30 años no, antes esa vivienda tiene que ser reformada. Esto con absoluta seguridad. Por lo tanto, la cuota de uso, que en principio equivaldría a la cuota hipotecaria, que desde luego estaría por debajo aplicando bonificaciones y aplicando beneficios fiscales, que estaría por debajo, por ejemplo, de un alquiler medio bajo, yo no entiendo que eso tenga que ser retornable. El capital inicial, sí. Si los cooperativistas son personas que, oye, pues que han decidido, en vez de pedir un préstamo a un banco, vamos a poner nosotros dinero como consecuencia de la venta de nuestros activos o lo que sea, bueno, pues habría un porcentaje que yo considero que debería estar en torno al 30% como idea, de capital social retornable, pero el resto sería retornable como si fuera un préstamo hipotecario, un préstamo de cualquier entidad financiera. Entonces, yo sí que creo que sobre todo cuando por el medio hay dinero público o hay beneficios fiscales, también los beneficios locales, que hemos hablado del IBI, del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, de todo aquello que va dirigido a fomentar este modelo, para verdaderamente fomentarlo tendríamos que limitar la cantidad retornable a un capital social también en sí mismo limitado. Y esto creo, pero bueno, creo como opinión, ya sabemos que es difícil, por no decir imposible, que podría ser objeto de una regulación específica en la ley de cooperativas, este tipo de cooperativas especial. Pero bueno, yo ahí ya casi he tirado la toalla. Vale, muchas gracias, Blanca. Gracias también por los últimos apuntes muy interesantes también desde el punto de vista de si no me equivoco, una persona que se ha dedicado a la intervención municipal, de tesorería municipal y de la administración en diferentes niveles. Te lo agradecemos mucho. Damos paso, ya veis que en pantalla están dos compañeras, una compañera y un compañero de una cooperativa, y le doy la palabra a mi compañera Seila, que nos va a presentar las experiencias que nos acompañan hoy. Así que, Seila, cuando...